Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Veo que ya Hola, están en varios hola. participantes. Voy a dar unos minutitos para comenzar, para permitir que se conecten por si acaso están teniendo que llenar la información o algo así. Y comienzo a las y 31. Bienvenido a todos, gracias por conectarse. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Estamos esperando que se conecte el presentador. Así que voy a comenzar ya mismo. Ok, pues oficialmente bienvenidos a todos los que se han conectado. Esperamos que hayan podido descansar y disfrutar en julio, que siempre es un mes con muchos días feriados. Gracias nuevamente a todos por conectarse. Mi nombre es Kenia Morales y junto a, ¿verdad?, al equipo del Fideicomiso de Salud Pública, el doctor Comulada y todos los participantes, pues vamos a continuar con la 11ª sección de la serie educativa revisando los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y el uso de la telemedicina. Así que bienvenidos a todos. Como guías generales, ¿verdad? A modo de recordatorio, les recordamos que, ¿verdad?, preferimos y exhortamos que enciendan sus cámaras durante la sesión, que pueden escribir en el chat cualquier duda o comentario que tengan en cualquier momento, o igualmente abrir el micrófono y participar. Y también puede levantar la mano utilizando el botón que está en la parte inferior para, pues para solicitar un espacio y formar parte de la conversación, ¿verdad? Les recordamos que el propósito y la dinámica de este tipo de actividad y de los ecos es lograr una conversación y un intercambio de conocimiento entre el experto y pues todos los participantes. Hoy vamos a pasar directo con el doctor Comulada. Déjame ver, ¿ya el doctor se pudo conectar? Sí, lo veo. Creo que está en mute, doctor. Ahora, buenos días a todos. Ahora sí, buenas. Buenos días. Antes que todo, estoy hoy en una oficina diferente. Puede haber un poco de ruido, no sé si está molestando, pero por eso fue que me tardé en conectarme, porque no tenía muchas opciones. Pero nada, yo espero que no haya ningún issue ni ningún problema. De todas maneras, cualquier situación, pues nos mantenemos entonces en contacto a través del teléfono, ¿verdad? Si hubiese algún problema. Como muy bien hablamos, ya presentaron, vamos a estar continuando la sesión educativa de la revisión de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes para el 2023 y el uso de la telemedicina. Y aquí aparecen pues mis posibles conflictos de interés
¿verdad? Y es importante que aparten también las contratos o relaciones contractuales que he mantenido con diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, como organizaciones o sociedades profesionales. Y es importante recalcar que afuera de la relación que tengo con el fideicomiso en el desarrollo de este proyecto educativo, no tengo ningún otro conflicto de interés y que básicamente todas las presentaciones que voy a estar haciendo y los temas, ¿verdad?, que voy a estar revisando no implican la posición de ninguna de las organizaciones privadas, públicas o de las sociedades profesionales con las cuales mantengo o he mantenido alguna relación contractual. Así que básicamente va a estar manifestando mis opiniones personales o mis impresiones en base a lo que, ¿verdad?, he estudiado y aprendido en los años de práctica. Así que vamos a pasar a la próxima diapositiva. Hoy vamos a estar ya entrando en lo que son las complicaciones asociadas de la diabetes, ¿verdad? Y en este caso, durante el día de hoy vamos a estar hablando de las complicaciones cardiovasculares que básicamente ¿verdad?, acumulan en lo que llamamos las complicaciones macrovasculares o de vaso grande. Próxima, por favor. Vamos a ver. Se quedaron los objetivos. Pues no sé. Ok, pues magnífico. Próxima. Va a ser importante que vamos a estar repasando primeramente los diferentes riesgos cardiovascular y el hecho de que la diabetes, ¿verdad?, se considere un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. Luego vamos a estar hablando un poquito sobre los pilares, ¿verdad?, de lo que son las estrategias de tratamiento en el paciente con diabetes para reducir precisamente las complicaciones, en este caso el riesgo cardiovascular, y vamos a estar hablando de diferentes estrategias según las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes para el manejo de las condiciones coexistentes, entiéndase principalmente hipertensión, dislipidemia y algunos otros factores de riesgo cardiovasculares en nuestros pacientes con diabetes. Y vamos a finalizar hablando un poquito del impacto de la telemedicina y qué evidencia tenemos hasta ahora de cómo este concepto, ¿verdad?, de servicio nos puede ayudar a disminuir los outcomes, ¿verdad?, o resultados no deseados en la población con diabetes y a mejorar el cumplimiento de tratamiento. Así que entrando de lleno en la enfermedad cardiovascular, es bien importante recordar que la enfermedad aterosclerótica cardiovascular sigue siendo la primera causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con diabetes, ¿ok? Y que cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular estamos hablando del conglomerado de lo que incluye enfermedad arterial coronariana o enfermedad cardíaca coronariana, que, ¿verdad?, son las obstrucciones de las arterias coronarianas, la enfermedad cerebrovascular, que incluye desde las arterias carótidas hacia toda la estructura de arterias que van al cerebro, y obviamente la enfermedad arterial periférica, que es la que causa la mayoría de los problemas, ¿verdad?, de amputaciones. Vale la pena recalcar que la enfermedad aterosclerótica cardiovascular es la primera causa de ataques cardíacos, de accidentes cerebrovasculares y de amputaciones en la población americana, ¿ok? Y en estos momentos se considera la segunda causa de muerte en la nación americana, solamente por debajo de cáncer, y diabetes es considerada la tercera causa de muerte. Así que, como vamos a ver, tienen una estrecha relación entre la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, la diabetes y el riesgo de hospitalizaciones o muerte por estas condiciones asociadas. Va a ser importante que la diabetes en la mayoría de los pacientes, principalmente en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, coexiste con otros factores de riesgo cardiovasculares, principalmente la hipertensión o la enfermedad, ¿verdad?, hipertensión arterial, y lo que se acoge todos los trastornos de lípidos, específicamente dislipidemia de tipo diabética, ¿verdad?, que es aquella que se caracteriza
por unos niveles levemente o moderadamente elevados de triglicéridos, niveles moderadamente elevados de colesterol malo o de colesterol de baja densidad y niveles disminuidos de colesterol bueno o de alta densidad. Es importante recordar que desde el 1998, gracias a la colaboración de un estudio de Hafner, donde se evidenció que aquellos pacientes que tenían diabetes y nunca habían tenido ataques cardíacos, tenían el mismo riesgo de tener ataques cardíacos que personas que no tenían diabetes y ya habían sufrido un ataque cardíaco. Así que desde el 1998, la Asociación Americana de Diabetes, el Colegio Americano de Cardiología, el Programa Nacional de Educación en Colesterol, reconocen diabetes como un factor de riesgo independiente e inclusive como un equivalente de enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Va a ser importante que obviamente múltiples estudios intervencionales han demostrado que tratando cada uno de los factores individuales nos ayuda a disminuir la morbilidad y la mortalidad cardiovascular, y que cuando nos enfocamos en tratar todos estos factores juntos, si logramos mejorar las metas de control en todos estos factores, la disminución de eventos cardiovasculares es todavía mayor. Así que por eso es que es importante enfocarnos en el tratar los múltiples factores de riesgo a la misma vez en la población con diabetes, específicamente en diabetes tipo 2. Va a ser importante también reconocer que en la población de pacientes con diabetes, el fallo cardíaco, principalmente cuando ya hay evidencia de enfermedad cardiovascular, sigue siendo una de las causas más comunes de hospitalizaciones en pacientes con diabetes versus en pacientes que no tienen diabetes. Así que va a ser importante identificar esa población, tratarla de la manera adecuada para disminuir el riesgo, y que va a ser importante que en la población con diabetes vamos a ver la combinación de los dos tipos de fallo cardíaco, tanto el que es con función de eyección disminuida, como el que tiene la función de eyección preservada. Así que va a ser importante hacer las evaluaciones y tratar acorde a los factores de riesgo y las condiciones. Próxima, vamos a entrar. Yo creo que esa se supone que pásala rápido porque ya esa ya la discutí, que fueron los factores. Yo creo que eso se me fue en la presentación. Hubo ahí un intercambio del slide. Va a ser importante recordar, y esto lo vimos cuando hablamos de la evaluación comprensiva de los pacientes con diabetes, que a todos nuestros pacientes con diabetes debemos evaluar y calcularle el riesgo cardiovascular, ¿ok? Y las recomendaciones que utilicemos lo que se llama el Atherosclerotic Cardiovascular Disease Plus Risk Estimator Calculator, ¿ok? Que como lo tienen ahí, si lo entran bajo ese nombre, así mismito, ASCVD Plus Risk Calculator, les va a salir y usted la pueden tener en su celular, en su computadora, y utilizarla para establecer el riesgo cardiovascular de esos pacientes que estamos evaluando, tanto para pacientes con diabetes como para pacientes sin diabetes. Es importante que en la evaluación de estos estudios que dieron origen a la utilización de esta fórmula se documentó que funciona tanto para pacientes con diabetes como para pacientes que no tienen diabetes, y que básicamente el riesgo calculado es similar en cuanto a establecer, ¿verdad?, posibilidad de eventos cardiovasculares. Una vez calculamos el riesgo, va a ser importante recordar las bases del tratamiento en el paciente con diabetes para reducir las complicaciones crónicas de la diabetes, principalmente las complicaciones macrovasculares, una base de modificación de estilos de vida y educación, como la vemos ahí a mano derecha, con los 4 pilares básicos de tratamiento, donde incluimos un manejo apropiado para el control glucémico, un manejo apropiado para el control de la presión, un manejo apropiado para el control de los lípidos, entiéndase colesterol, triglicéridos, y obviamente utilizar de forma adecuada aquellos medicamentos que han demostrado tener un beneficio cardiovascular y renal en la población con pacientes con diabetes.
Cuando combinamos todos esos factores, podemos lograr una reducción significativa en el desarrollo de las complicaciones crónicas. Vamos a comenzar entonces con hipertensión y próxima. En la hipertensión va a ser importante, y voy a estar repasando estos puntos rápido, que el diagnóstico de hipertensión arterial se debe establecer en la población con pacientes con diabetes cuando la presión arterial sistólica es 130 milímetros de mercurio o más y o la presión diastólica es 80 milímetros de mercurio o más, basado en medidas de por lo menos 2 muestras de presión obtenidas en una, ¿verdad? Después que el paciente ha estado de una forma apropiada, que debería estar en un cuarto preferiblemente silencioso, sin ruido, sentado en una posición cómoda con los pies tocando el piso y los brazos descansando, y las medidas de la presión deben pasar por lo menos un intervalo de más de 1 minuto entre esas 2 medidas, y que para confirmar el diagnóstico debes repetirlo en una segunda ocasión. O sea que tengo que tener unas presiones de 130/80 o más en 2 ocasiones diferentes cuando sacamos el promedio. Va a ser importante recordar que si la persona tiene evidencia, ¿verdad?, de enfermedad cardiovascular y tiene una presión arterial de 180 milímetros de mercurio sistólica y o 110 milímetros de mercurio diastólica, automáticamente se diagnostica con ese primer episodio de elevación de presión y debe iniciarse en tratamiento. Se recomienda que todos nuestros pacientes con diabetes monitoreen su presión en su casa y que en cada intervención de rutina clínica se le tome la presión arterial. Va a ser importante, como hemos hablado desde el principio, que la decisión en cuanto a tratamientos va a ser individualizada y de una manera donde se le esté dando participación al paciente para poder, ¿verdad? ¿Verdad?, que sea cumplidor con el tratamiento. Va a ser importante que en aquellos pacientes que cualifiquen para tratamiento, la meta debería ser iniciarlos en tratamiento si la presión persistentemente en más de 2 ocasiones está en 130/80 o más, ¿ok? Y en aquellos, ¿verdad?, en aquellos pacientes que se decide tratar, la meta de la presión debería ser mantener una presión arterial de menos de 130/80, siempre y cuando sea de una manera segura, sin que el paciente esté teniendo efectos secundarios de los medicamentos o efectos de hipotensión que puedan alterar su calidad de vida. Próxima. Desde el punto de vista de estrategias, recordar que siempre vamos a iniciar y a enfocarnos en la modificación de estilos de vida, ¿verdad? Y en toda aquella población que esté a riesgo de hipertensión, entiéndase, que esté con una presión arterial elevada, pero que no cumpla criterios de hipertensión arterial, esto sería una presión que sea mayor de 120 milímetros de mercurio sistólica y 80 milímetros de mercurio diastólica. Esos pacientes deben recomendárseles modificación en los estilos de vida por las diferentes estrategias que hemos hablado en el pasado. En aquellas personas que se confirmen la elevación de presión por encima de 130/80, debería estar indicado iniciar el tratamiento con agentes antihipertensivos. Va a ser importante que si la presión arterial se encuentra en unos valores de 160 milímetros de mercurio sistólica y 100 milímetros de mercurio diastólica, esos pacientes deben ser iniciados con terapia de combinación, por lo menos 2 agentes terapéuticos que se puedan combinar, y en estos momentos sabemos que tenemos una alta gama de preparaciones que en una misma tableta incluye 2 de estos agentes terapéuticos para poder tratar de llevar esa presión a la meta de una manera rápida y segura. Va a ser importante que, como mencionamos en la prevención, cuando estamos hablando de prevención de enfermedad cardiovascular, el tratamiento de hipertensión debe incluir medicamentos que hayan demostrado beneficios de reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes, y en este caso estamos hablando específicamente de los inhibidores de la convertasa de angiotensina y de los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Próxima. Va a ser importante
que debemos reconocer que la gran mayoría de los pacientes con hipertensión arterial van a requerir 3 medicamentos o más para el control de la presión arterial. ¿Okay? Y aunque vamos a poder tener estrategias para intensificar la terapia, es importante recordar y reconocer que el uso combinado de inhibidores de convertasa de angiotensina, todos los que terminan en pril, captopril, lisinopril, etcétera, y el uso concomitante con bloqueadores de receptores de angiotensina, todos los que terminan en artán, los sartán, ipersartán, etcétera, el uso combinado de estos agentes no demuestra un beneficio significativo y aumenta el riesgo de efectos secundarios e inclusive de adversos que pueden llevar a hospitalización, por lo cual no se recomienda el uso concomitante de inhibidores de convertasa de angiotensina y receptores bloqueadores de receptores de angiotensina, así como tampoco se recomienda el uso de ninguna de esos dos tipos de agentes con los inhibidores directos de renina. ¿Ok? Se hicieron estudios pensando que iban a haber beneficios añadidos y se encontró que no hay beneficios añadidos, pero sí un aumento en el riesgo de efectos adversos y de desorden electrolito, hipercalemia, y el riesgo es mayor que los posibles beneficios. Va a ser importante que en aquellos pacientes que tengan evidencia de de lo que llamamos ahora albuminuria leve o albuminuria moderada y que tengan evidencia de hipertensión arterial, se deben considerar los inhibidores de convertasa de angiotensina o los bloqueadores de receptores de angiotensina como primera línea de terapia. Y es bien importante que si el paciente no tolera uno, se le cambie por el otro, pero como dije anteriormente, no deben utilizarse combinados. De igual manera, va a ser importante que en aquellos pacientes con diabetes que estén siendo tratados con estas clases terapéuticas, inhibidores de convertasa de angiotensina y bloqueadores de receptores de angiotensina, bloqueadores de receptores de angiotensina, esos pacientes deben ser evaluados con niveles de potasio y filtración glomerular estimada por lo menos una vez al año o más frecuentemente según sea necesario. Va a ser importante que en aquellos pacientes que tengamos hipertensión resistente a tratamiento, definido como que requieren más de 3 medicamentos o 3 clases terapéuticas, incluyendo la utilización de diuréticos, esos pacientes deben ser considerados. La utilización de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como una cuarta clase terapéutica para tratar esa hipertensión resistente. Próxima. Aquí vemos básicamente el algoritmo recomendado por la Asociación Americana de Diabetes para el manejo, ¿verdad? Y tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial. Como podemos ver a nuestra mano izquierda, si la presión inicial es más de 140/90 o más de 160/100, comenzar, ¿verdad? La combinación de modificación en los estilos de vida y comenzar por lo menos un agente terapéutico. Si hay evidencia de albuminuria o enfermedad cardiovascular, la elección de ese primer medicamento debería ser un inhibidor de convertasa de angiotensina o un bloqueador de los receptores de angiotensina. Si no hay evidencia de albuminuria o enfermedad cardiovascular, podemos comenzar con cualquiera de esas 3 clases terapéuticas que incluyen los ACE los inhibidores de convertasa de angiotensina o bloqueadores de receptores de angiotensina, bloqueadores de canales de calcio o diuréticos. ¿Ok? Va a ser importante que se evalúa siempre la presión, recordando, como vemos en el circulito arriba, que cada 3 meses, si el paciente no está en meta, se va a reevaluar el tratamiento. Si el paciente está en meta, por lo menos cada 6 meses. Si el paciente no logra la meta, pues vamos a considerar terapia de combinación y podemos ver entonces ahí que se va añadiendo una segunda clase terapéutica. Y si tenía un ACE o un ARB, pues podemos considerar un calcium channel blocker o un diurético o viceversa. Va a ser importante recordar que siempre que añadimos un diurético se potencia un poco más el efecto de la primera clase terapéutica. Así que la mayoría de las veces utilizamos, ¿verdad?, la combinación con diurético.
Va a ser importante que si esto continúa y el paciente no está en control, se considera añadir una tercera clase terapéutica y, como mencioné al final, si el paciente no logra un control y entra en lo que sería hipertensión resistente, considerar los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Sin embargo, en aquellos pacientes que la presión arterial, ahora estamos en la columna de la derecha, tienen una presión inicial de 160 sistólica y 100 milímetros de mercurio diastólica, de entrada vamos a utilizar la modificación de estilos de vida y dos agentes, ¿ok? Donde si el paciente tiene albuminuria o enfermedad cardiovascular, debemos incluir el que sea el inhibidor de convertasa de angiotensina o bloqueador de receptores de angiotensina con cualquiera del diurético o el bloqueador de calcio. Si no, la combinación puede ser cualquiera de las que mencionamos de las tres clases terapéuticas. El proceso es igual, vamos a reevaluar si el paciente no está en meta cada 3 meses y optimizar la terapia hasta que, si ya el paciente está en las 3 clases terapéuticas y continúa con la hipertensión ¿verdad? Descontrolada, pues considerar la adición del antagonista del receptor de mineralocorticoides. Obviamente todo esto recordando que tenemos que evaluar también los efectos secundarios de estos medicamentos y la tolerancia de ese paciente para alcanzar las metas de presión arterial. Próxima. Vamos a entrar ahora en el manejo de los lípidos, ¿ok? Y va a ser importante que, como hablamos al principio, siempre la modificación de estilos de vida va a ser la base de nuestro tratamiento en los pacientes con diabetes y riesgo para enfermedad cardiovascular. Va a ser importante intensificar también las estrategias con la modificación en la manera de alimentarte que promueva el uso de ácidos grasos poliinsaturados, fibras viscosas, estanoles de planta y todas estas componentes que nos ayudan de una forma u otra a mejorar el perfil de lípidos en ese paciente con diabetes. De igual manera, garantizar, ¿verdad?, que en aquellos pacientes vasculinos buscamos unos niveles de triglicéridos menos de 150 en hombres y mujeres y tratar de llevar un colesterol de alta densidad, más de 40 en el hombre, más de 50 en la mujer. Va a ser importante que en aquellas pacientes con diabetes que no están utilizando estatinas o cualquier otro tratamiento para lípidos, es razonable evaluar el perfil de lípido en el momento del diagnóstico o en la evaluación inicial, y si no va a continuar o a iniciar tratamiento, por lo menos cada 5 años debe ser evaluado si el paciente es menor de 40 años o más frecuentemente de acuerdo a cómo esté indicado. Va a ser importante que las recomendaciones para pacientes de 40 años en adelante las vamos a ver más adelante, pero una vez iniciamos el paciente en tratamiento con algún medicamento para el colesterol, va a ser importante que debemos repetir ese perfil de lípido entre 4 a 12 semanas de haber iniciado el tratamiento para los lípidos, y luego de eso, según sea necesario, una vez al año por lo menos para monitorear su respuesta. Si el paciente no está en meta o se considera una estrategia de cambio, pues se puede esperar un ajuste de dosis o adición de medicamentos. Es importante que cada vez que hagamos un ajuste en el medicamento, entre 4 a 12 semanas, se debe reevaluar ese perfil de lípido. Próxima. Ahora vamos a hablar en pacientes con diabetes que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, o sea que vamos a hablar de prevención primaria para enfermedad cardiovascular. Como hemos hablado, perdón, en las últimas presentaciones en varias ocasiones, toda persona adulta de 40 a 75 años con diabetes sin evidencia de enfermedad cardiovascular debe estar utilizando estatinas de dosis moderada, de intensidad moderada, en adición a la modificación de estilos de vida. En aquella población que sea menor de 40 años, pero mayor de 20, o sea, entre 20 y 39, si tiene evidencia de factores de riesgo cardiovascular adicionales, es razonable que se le comience
en dosis de estatina, probablemente en intensidad moderada. ¿Okay? Va a ser importante que si tenemos una población de pacientes entre 40 y 75 años, cuyo riesgo cardiovascular es alto o que ya tenga evidencia de enfermedad cardiovascular, se recomienda iniciar ese paciente en dosis altas de estatina, intensidad alta, que logre una reducción de al menos un 50% del colesterol de baja densidad que tenía de base y que programemos para una meta de menos de 70 miligramos por decilitro en los niveles de colesterol de baja densidad. Así que eso va a ser extremadamente importante que lo hagamos, ¿verdad? O lo recomendemos. De igual manera, si esa población con múltiples factores de riesgo persiste con unos niveles de colesterol de baja densidad mayores de 70 miligramos por decilitro, debe ser razonable añadir terapia de combinación para los lípidos que pueden incluir ezetimibe, que no es otra cosa que el Zetia, o los inhibidores de la PCSK9, que son el Praluent y el Ripata. ¿Okay? Que son las inyecciones que se ponen cada 6 meses para bajar los enfermedades, ¿verdad? El colesterol de baja densidad. Y recordar que estas 2 inyecciones tienen evidencia adicional de disminuir eventos cardiovasculares. Ahora, se recomienda si el paciente persiste con unos niveles de colesterol malo por encima de 70 en las dosis de estatina, preferiblemente altas dosis o en la dosis que el paciente tolere, ¿verdad? De una manera segura. Va a ser importante que en aquellos pacientes con 75 años o más es razonable la utilización de estatinas para disminuir eventos cardiovasculares y que se debería discutir con esos pacientes, ¿verdad? Los beneficios y riesgos para entonces considerar la utilización. Siempre recordar que en la mujer embarazada las estatinas están contraindicadas por el riesgo de daño al feto, ¿verdad? Y de pérdida de ese embarazo. Próxima. ¿Puedes ir al anterior un momento? Quiero abrir, si es posible, los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda con estas 3 estrategias de prevención primaria para enfermedad cardiovascular? Sé que a veces hay issues como cuando comenzar. Yo entiendo que tenemos aquí ¿verdad? Las maneras recomendadas por la Asociación Americana de Diabetes y que son avaladas por el Colegio de Cardiología, ¿ok? Así que estas recomendaciones son conjuntas. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? Si no hay dudas, yo prefiero entonces que cualquier duda que surja más adelante que la escriban en el chat para atenderlo, pero quería saber por si alguien tenía una duda, traerlo y discutir, ¿verdad? Si algún caso relacionado a dudas. Proseguimos entonces. Ahora vamos a hablar de prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención secundaria, estamos hablando de personas que tienen diabetes y que ya tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular. No importa la edad del paciente, si tiene diabetes y tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular establecido, la recomendación debería ser que estén utilizando dosis altas de estatina en adición a la modificación de estilos de vida. De igual manera, en aquellos pacientes que mantengan unos niveles de colesterol por encima de 55 miligramos por decilitro, población con diabetes y enfermedad aterosclerótica cardiovascular, si están en las dosis altas de estatina y mantienen 55 miligramos por decilitro de colesterol de baja densidad o más, se recomienda considerar añadir medicamentos como lo es el ezetimibe o los inhibidores de la PCSK9, de la enzima PCSK9, para garantizar una reducción en esos niveles de colesterol y disminuir
¿verdad? Los eventos cardiovasculares. Debemos recordar que hay pacientes que puede que no toleren las dosis altas de estatina y en esos casos la estrategia debe ser reducir la dosis, ir reduciéndola de alta a moderada, a baja, dependiendo, y vamos a dejar la dosis máxima que el paciente tolere y vamos a trabajar acorde con los medicamentos que mencioné, como segunda línea de tratamiento, que sea el ezetimibe o los inhibidores de la enzima PCSK9. Próxima. Perdón, vamos a hacer hacia atrás, por favor. ¿Alguna duda o pregunta con estas recomendaciones de prevención secundaria? Si tuvieran alguna duda o alguien quiere participar, pueden aprovechar y decir su nombre y la clínica de la que nos visitan y pues expresar su comentario o su pregunta. Pues si no, vamos a continuar. Aquí tenemos un resumen que yo creo que lo hemos visto ya en una de las conferencias previas. ¿Qué es lo que se considera terapia con estatinas de intensidad moderada y de intensidad alta? Si se fijan, la mayoría de las estatinas cumplen con dosis moderada en las dosis que vemos ahí: atorvastatina 10 o 20, rosuvastatina 5 o 10, simvastatina 20 a 40, pravastatina 40 a 80, lovastatina de 40, fluvastatina de 80 y pitavastatina de 1 a 4. Ahora bien, cuando hablamos de intensidad alta, solamente hay dos estatinas que se deberían utilizar, que son la atorvastatina de 40 u 80 o la rosuvastatina de 20 o 40 miligramos. Así que va a ser bien importante. Yo siempre trato de que, la mayoría, tanto los pacientes como los médicos, entendamos cuál es la diferencia en el poder de las estatinas para garantizar que estamos tratando a nuestro paciente de acuerdo a las recomendaciones establecidas. Próxima. Vamos a entrar ahora en los temas de otros factores de lípidos que a veces pueden estar alterados y que también ponen a nuestro paciente en riesgo. Entre ellos, bien importante, los niveles de triglicéridos. Cuando aumentan por encima de 500 miligramos, debemos evaluar para causas secundarias de hipertrigliceridemia y considerar, tratamientos para reducir el riesgo de pancreatitis que puede estar asociada a niveles elevados de triglicéridos. Va a ser importante que niveles moderados de hipertrigliceridemia, como niveles de triglicéridos entre 175 a menos de 500, muchas veces se pueden tratar con modificación de estilos de vida, recomendación de manejo de peso, y hay que considerar diferentes causas secundarias, incluyendo descontrol de la diabetes. Es una de las causas más comunes de elevación moderada de triglicéridos: enfermedad crónica hepática, enfermedad crónica renal, síndrome nefrótico. Otra causa bien común que pasa desapercibida es el hipotiroidismo, y que muchas veces, tratando esas causas secundarias, podemos obtener un control adecuado de esos niveles de triglicéridos. Va a ser importante recordar que en aquellos pacientes que tengan evidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular o múltiples otros factores de riesgo, y que tengan controlado el nivel de LDL en su meta y persistan con triglicéridos elevados entre 135 a 499 miligramos por decilitro, la adición del icosapent etil, que no es otra cosa que el VASCEPA, ha mostrado evidencia de disminuir riesgo de eventos cardiovasculares y se considera una estrategia de tratamiento en pacientes que tengan un colesterol malo en meta, pero persistan con niveles elevados de triglicéridos. Algo bien importante de recordar: cuando utilizamos dosis moderadas o dosis altas de estatina, la mayoría de esas estatinas nos van a dar un beneficio significativo en reducción de triglicéridos también. Va a ser importante, y esto sí me gusta, quiero traerlo porque yo creo que muchas veces no lo reconocemos en la práctica, lo suficiente. La combinación de estatinas con fibrato no ha demostrado beneficios desde el punto de vista de disminuir eventos cardiovasculares, así que
no se recomienda de forma general la combinación de estatina con fibratos. El uso de estatina con niacina, de igualmente, no ha probado evidencia de dar beneficio adicional a la estatina solamente, puede aumentar el riesgo de trombosis cerebrales y muchas veces tiene muchos efectos secundarios que son ¿verdad? Intolerantes para el paciente, así que de recomendación general no se considera estrategia de terapia de combinación. Próxima. Vamos a entrar de lleno ahora en lo que son el uso de agentes antiplaquetarios que tradicionalmente en pacientes con diabetes se utilizaba de rutina y estas recomendaciones han cambiado. ¿Okay? En este momento, las recomendaciones es que el uso de aspirina en dosis baja, ¿ok? 75 a 162 miligramos, se va a utilizar como una estrategia de prevención secundaria en aquellos pacientes que tienen diabetes y enfermedad aterosclerótica cardiovascular. ¿Ok? Así que si ya el uso de aspirina en pacientes con diabetes para prevención primaria, o sea, pacientes con diabetes que no tengan enfermedad cardiovascular, no se recomienda el uso de aspirina como agente antiplaquetario para prevención primaria. Solamente dosis bajas de aspirina en pacientes con diabetes y que ya tienen evidencia de enfermedad cardiovascular. Obviamente, si ese paciente presenta historial de alergia a la aspirina, debería utilizar clopidogrel, otra cosa que el Plavix, de 75 miligramos. ¿Okay? La terapia combinada de agentes antiplaquetarios, entiéndase dosis baja de aspirina con el uso de inhibidores de la P2, de la enzima P2Y12, que son otra cosa que el clopidogrel, el Effient, ¿verdad? El Plavix, el Effient, pues se considera de utilizo en pacientes que han pasado por un síndrome coronariano agudo y van a seguir las recomendaciones de acuerdo a la intervención por la cual hayan pasado. El tratamiento dual antiplaquetario puede ser considerado dependiendo de la intervención coronariana por la que pasó, que para aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de tener recurrencia de eventos isquémicos, que tengan un riesgo bajo de sangrado, ¿ok? Para de esa manera poder ayudarlos a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Va a ser importante que en aquellos pacientes con enfermedad cardicoronariana estable o con enfermedad arterial periférica y con diabetes, el uso de dosis bajas de aspirina y rivaroxaban, que no es otra cosa que el Xarelto, está recomendado, ¿verdad?, para utilizarse en aquellos pacientes porque provee un riesgo bajo de sangrado y nos ayuda a disminuir eventos de amputaciones y eventos cardiovasculares. Va a ser importante, como mencioné al principio, que en aquellos pacientes que tengan diabetes y que no tengan enfermedad cardiovascular, pero tengan algún riesgo aumentado, debe haber una discusión con ese paciente para considerar el uso de aspirina y evaluar los riesgos versus los beneficios. Próxima. Va a ser importante que a veces pecamos, ¿verdad?, de mandar un montón de evaluaciones y estudios cardiovasculares a nuestros pacientes con diabetes. En aquellos pacientes con diabetes que están asintomáticos y que no tienen sintomatología cardiovascular, no se recomienda el uso de rutina de estudios cardiovasculares para evaluar el riesgo de cardiovascular. Sin embargo, en aquellos pacientes que presenten cualquier síntoma atípico o evidencia de posibles anormalidades que aumenten el riesgo cardiovascular, en esos pacientes sí debe haber una evaluación cardiovascular, ¿verdad?, que ya sea electrocardiograma, pruebas de ejercicio, etcétera, acorde a la estratificación de los síntomas de ese paciente. Síntomas atípicos incluyen fatiga, ¿verdad?, falta de aire al ejercicio que no tenga una explicación, dolores en el pecho, aunque sean dolores atípicos, pero que sean recurrentes,
evidencia al examen físico o por historial de Bruix carotidio, ¿verdad? Sonidos anormales en las carótidas en el cuello, ataques isquémicos transitorios, historial previo de trombosis cerebral, historial de claudicación o síntomas o evidencia de enfermedad arterial periférica, o anormalidades de electrocardiográficas, como por ejemplo evidencia de cicatriz en un electrocardiograma que sugiera que ha tenido enfermedad cardiovascular, pues en esa población sí estaría indicado, ¿verdad? El dar, hacer, perdón, las evaluaciones cardiovasculares adicionales. Próxima. Va a ser importante que desde el punto de vista de tratamiento para enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, ¿okay?, que tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, la utilización de agentes terapéuticos para el control del azúcar que han demostrado beneficio cardiovascular deben ser parte integral del tratamiento para la glucemia en esta población de pacientes. Y estos son lo que hemos hablado ya anteriormente, los inhibidores de los transportadores de sodio-glucosa y los agonistas de los receptores de GLP-1. ¿Ok? Va a ser importante que si tengo diabetes, tengo enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad crónica renal, la utilización de los inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares y también de hospitalizaciones por fallo cardíaco, así que deben ser recomendados para esos propósitos. De igual manera, en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y diabetes, los agonistas de los receptores de GLP-1 que han demostrado evidencia de disminuir eventos cardiovasculares deben utilizarse acorde, ¿verdad?, a las recomendaciones y estratificando, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de paciente. Inclusive la utilización conjunta de inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa y agonistas de los receptores GLP-1 puede ser considerada como una estrategia para disminuir eventos cardiovasculares porque se entiende que va a proveer un efecto aditivo en la reducción del riesgo cardiovascular y de protección de ese riñón, así que se recomienda su uso, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad?, al acceso al paciente y efectos secundarios de tolerabilidad. Próximo. Va a ser importante que si el paciente, como dije anteriormente, tiene fallo cardíaco con cualquiera de las dos vertientes o de fracción de eyección reducida o preservada, se debe iniciar el uso de cotransportadores, de los inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa, principalmente aquellos que han demostrado beneficios desde el punto de vista cardiovascular para evitar empeoramiento del fallo y hospitalizaciones. Y de igual forma recordar que estos medicamentos mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes, limitando, ¿verdad?, dándole beneficios desde el punto de vista de sintomatología y aumentando, ¿verdad?, su actividad física. Va a ser importante que de igual manera, si tiene enfermedad crónica renal con albuminuria, estos pacientes con diabetes deben estar utilizando dosis máximas toleradas de inhibidores de convertasa de angiotensina y bloqueadores de receptores de angiotensina, o perdón, uno o el otro, nunca los dos. Y si tienen descontrol de su presión, enfermedad crónica renal, se debe considerar la adición de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que no es otra cosa que el finerenone, ¿ok? Que es el Kerendia, que está disponible en el mercado. Esto también ha demostrado ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad crónica renal y eventos cardiovasculares. Próximo. Va a ser importante recordar que siempre los pacientes que tengan enfermedad cardiovascular deberían tener en las estrategias de tratamiento para la presión arterial o bloqueadores de receptores de angiotensina o antagonistas, bloqueadores o inhibidores de convertasa de angiotensina para tratar de disminuir los efectos cardiovasculares.
En aquellos pacientes que han tenido un ataque cardíaco reciente, se recomienda la utilización de beta bloqueadores por lo menos por 3 años, preferiblemente aquellos beta bloqueadores que han demostrado un beneficio desde el punto de vista de riesgo de muerte en población postinfarto. De igual manera, si tienen fallo cardíaco con fracción de eyección reducida, el uso de beta bloqueadores que hayan probado beneficio cardiovascular debe ser considerado a menos que haya una contraindicación, y en este caso son el metoprolol tartrate, el bisoprolol y el carvedilol, ¿okay? Que son no otra cosa que el toprol, el Ciac, ¿verdad? Y el Coret, ¿okay? Va a ser importante que en aquellos pacientes con diabetes y fallo cardíaco estable, el metformin puede ser continuado para mantener un control glicémico siempre y cuando la filtración glomerular estimada sea mayor de 30 mililitros por minuto. Si baja de 30 mililitros por minuto, debe ser descontinuado. Y obviamente, siempre y cuando el paciente esté en dosis estables y no esté requiriendo hospitalizaciones por fallo cardíaco. Si no, sería una indicación para descontinuar el metformin por el aumento de riesgo de acidosis láctica asociado al metformin. Próxima. Va a ser importante recordar, y esto lo pongo nuevamente, porque dentro de los tratamientos para el control glucémico, estas dos clases terapéuticas han demostrado beneficios independientemente del control del azúcar. Estamos hablando de los inhibidores de la transportadora de sodio-glucosa, específicamente canaglifoxin, dapaglifoxin, empaglifoxin, y los agonistas de receptores de GLP-1, específicamente dulaglutide, liraglutide y semaglutide. Estas preparaciones son inyectables las tres. Y digo esto porque el semaglutide viene en preparación oral, pero la que demostró beneficios cardiovasculares es el semaglutide inyectable. Próxima. A manera de resumen, no olvidarnos de la importancia de la evaluación comprensiva de ese paciente, ¿verdad? Con diabetes y riesgo o evidencia de enfermedad cardiovascular establecida. Esto ya lo hemos discutido antes, asegurarnos de que cada 6 meses en aquellos pacientes que están en un control se haga esta evaluación. Cada 3 meses en aquellos pacientes que no estén en control debemos considerar hacer esta evaluación comprensiva y promover la utilización de los programas de automanejo de estas condiciones y, claro está, combinarlo con las nuevas modalidades como tenemos de la telemedicina. Próxima. Aquí vemos un resumen. Próximo slide. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Aquí vemos un resumen del uso de telemedicina, ¿ok? Para reducción de eventos cardiovasculares o factores de riesgo cardiovasculares, entiéndase lípidos, variabilidad de azúcar, hospitalizaciones por enfermedad cardiovascular y fallo cardíaco, diferentes tipos de intervenciones. Los primeros 2 estudios son estudios pequeños y el tercer estudio que vemos a mano derecha es una revisión de la literatura de múltiples estudios donde a través de intervenciones, ya sean llamadas virtuales, uso de mensajería por texto, correos electrónicos, monitoreo remoto de pacientes utilizando las modalidades tanto de monitoreo de presión arterial, monitoreo de ritmo cardíaco, monitoreo continuo del azúcar y estrategias de hacer llegar por mensaje, correo electrónico, todos estos parámetros, ¿verdad? de lípidos han demostrado un mejor cumplimiento de terapia, han demostrado disminuir los niveles de LDL o colesterol de baja densidad, mejorar la variabilidad de glucosa, disminuir las visitas a sala de emergencia y hospitalizaciones, ya sea por fallo cardíaco o eventos cardiovasculares, y disminuir la mortalidad cardiovascular. Así que, básicamente, uno de los propósitos
de estas sesiones educativas que estamos dando es promover a través del modelo ECO la utilización de estos equipos que muchos de los centros, ¿verdad?, que están participando tienen disponibles para comunicarse, ¿verdad?, con aquellos especialistas o subespecialistas que podemos brindar nuestro tratamiento remoto y de esa manera facilitar el acceso a los pacientes, promover el mejor cumplimiento de tratamiento y en cuanto sea posible, pues mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y disminuir los eventos asociados de morbilidad y mortalidad. Así que yo creo que eso es todo. A manera de resumen, próxima. La enfermedad aterosclerótica cardiovascular sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en individuos con diabetes. Va a ser importante que la diabetes per se confiere un factor de riesgo independiente para enfermedad aterosclerótica cardiovascular. En todos nuestros pacientes con diabetes debemos utilizar el cálculo del riesgo de evento aterosclerótico cardiovascular a 10 años con la aplicación, ¿verdad?, recomendada por el Colegio Americano de Cardiología. Va a ser importante que los pilares para la reducción de las complicaciones de diabetes incluyen el manejo en conjunto de los niveles de azúcar, la presión arterial, los trastornos de lípidos y la utilización de medicamentos que han demostrado beneficio cardiovascular y renal. Recordarnos que dentro de esos medicamentos, las dos clases terapéuticas que trabajan en el control del azúcar y que han demostrado beneficios son los inhibidores de la cotransportadora de sodio-glucosa y los bloqueadores los agonistas de receptores de GLP-1. Y que siempre que vayamos a utilizar, garanticemos que sean los que han demostrado beneficios, porque no todos esos medicamentos tienen esos beneficios. Y por último, que definitivamente el uso de la telemedicina puede contribuir a mejorar el cumplimiento de tratamiento y los outcomes en pacientes con diabetes, enfermedad cardiovascular, y entendemos que va a ser una de las estrategias que van a formar parte de la rutina de nuestro monitoreo y tratamiento para nuestros pacientes con diabetes. Yo creo que eso es todo lo que tenemos. Si tienen alguna duda, pregunta con relación a lo que hemos discutido hasta el momento. Muchas gracias, doctor Cumulada, por la presentación. Dado a que al principio no pusimos el slide de introducción, nos gustaría, no que se introduzcan porque ya es el final, pero que, ¿verdad?, presenten sus comentarios y presenten sus preguntas y pues digan su nombre y digan a la clínica que pertenecen para volver a, ¿verdad?, introducirnos a todos luego de este break. Así que, sin más, abro el micrófono para que digan su nombre y para que presenten las preguntas que tengan dado la dinámica de hoy. Las preguntas no tienen que ser necesariamente del tema de hoy, pueden ser de temas anteriores o pueden ser de temas relacionados, pero sí queremos enfatizar la importancia de participar y de crear un conversatorio y compartir conocimiento. Importante, si tienen duda con lo que hemos discutido hasta ahora, en confianza pueden traer la pregunta que trataríamos de contestarla. Si es algo que es de lo que vamos a discutir en el futuro, de igual manera podemos tratar de dar un resumen y hacer referencia a los tópicos en las secciones futuras. Hola a todos. Vi que la doctora Ramos creo que iba a mencionar algo. Vi que el micrófono se activó. No sé si quería traer algún... Sí, bueno. Hola, Buenas saludos. tardes a todos por la excelentísima la presentación. Gracias. Mi nombre es la doctora Kimberly Ramos, el Hospital Rehabilitación Física Multimedical y Sapphire para MCS. Mi pregunta, doctor, un paciente que se considera, ¿verdad?, por su problema cardíaco con hipertensivo, con 3 medicamentos, ¿cuál es la alternativa que no le pude escuchar? La cuarta alternativa. Correcto. La cuarta alternativa serían los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que es el finerenone. Eso es el Kerendia.
quiero ver, de verdad, yo no sé cuál es, yo no sé, la casa farmacéutica, no me acuerdo cuál es, pero es Kerendia y es un medicamento que ya tiene evidencia de estudios que en pacientes con enfermedad crónica renal disminuye la progresión de la enfermedad crónica renal, y en aquellos pacientes con enfermedad crónica renal y eventos cardiovasculares, enfermedad cardiovascular, también nos ayuda a disminuir eventos. Así que ese sería para aquellos pacientes que tienen resistencia, ¿verdad? O lo que se considera hipertensión resistente. Y definimos hipertensión resistente cuando estamos en por lo menos 3 clases terapéuticas en las dosis máximas toleradas del paciente y el paciente no está en meta de presión arterial. Recordar que en el paciente con diabetes queremos tratar de mantener una presión arterial de menos de 130/80, siempre y cuando, ¿verdad?, sea tolerable. Como dije, si el paciente no está en meta, pero no podemos llevarlo a presiones de 130/80 porque desarrolla síntomas de síncope, etcétera, pues entonces tenemos que ser menos flexibles en cuanto a eso. Vamos a poner que decidamos que la meta de presión en un paciente por episodios previos o riesgos, en vez de menos de 130/80, va a ser 140/90. Pues de igual manera, si está manteniendo unas presiones por encima de 140/90, tiene enfermedad crónica renal o no tiene enfermedad crónica renal, pero tiene 3 medicamentos, 3 clases terapéuticas, entiéndase, ACE inhibitor o ARBs, que sería una de las clases terapéuticas, calcium channel blocker, que sería una segunda clase terapéutica, y diurético, que sería una tercera clase terapéutica. Si tiene esa combinación de esos 3 y no está en meta, la cuarta clase terapéutica sería entonces el finerenone, que es el Kerendia. Espero, Kimberly, que te haya contestado la pregunta. Gracias, sí, doctor, excelente. Busqué aquí en el libro de medicamentos que hizo la pregunta de las dudas de la casa, es Bayer Healthcare. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a ti por participar. ¿Alguien más? Gracias, Kimberly. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario o alguien más que se quiera presentar? Ahora es el momento. Hola, sí, buen día, doctor, y a todos los presentes. Gracias por la didáctica. Estoy queriendo hacer una pregunta sobre los Ozempic, aquí cambiando un poquito de tema, que he visto que unos efectos secundarios son para la pérdida de peso, es que se pueden trancar los músculos intestinales y causar que se queden ahí como comida o líquido. ¿Me podría quizás comentar brevemente sobre eso? Sí, básicamente, como no sé si tuviste cuando hablamos de las clases terapéuticas, cuando hablamos de los agonistas de GLP-1 o de los medicamentos que son ¿verdad?, de la familia de las incretinas, es importante que el mecanismo de acción incluye estimular la producción de insulina y bloquear la producción de glucagón dependiendo del nivel de azúcar. Eso es lo que nomás nos ayuda para controlar el azúcar. Ahora bien, cuando damos las incretinas, entiéndase las inyecciones como semaglutide, que es el Ozempic, dulaglutide, Trulicity y los otros diferentes medicamentos, también se están dando en dosis farmacológicas, así que estimula el centro de saciedad en el cerebro, por eso la persona pierde apetito, pero también disminuye el movimiento del intestino, así que básicamente causa lo que se conoce como una gastroparesis. ¿Okay? Por esa razón es que los pacientes que tengan neuropatía autonómica, que puede incluir trastornos de movimiento del intestino, como gastroparesis diabética, el uso de estas medicinas está contraindicado, porque lo que va a hacer es empeorar los síntomas de náusea, vómito, sensación de llenura, y la persona no va a tolerar. Obviamente va a bajar de peso, pero va a bajar de peso sintiéndose enferma todo el tiempo y teniendo episodios que no queremos. Así que por esa razón, cuando vamos a utilizar esas medicinas, se inicia en dosis baja y se va titulando o cada semana, o cada 2 semanas, o cada 4 semanas, dependiendo del medicamento, a la dosis máxima tolerada y el beneficio que estamos buscando. Así que espero haberte ayudado. Muchas gracias por el comentario.
Gracias, Nicole. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario o alguien más que quiera presentarse? Lo pueden también hacer mediante el chat y si no tienen micrófono y yo lo puedo leer. Hola, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Francelis Sánchez. Yo tengo una, Francelis, yo Sí, tengo una duda, duda no, sino como la inquietud en cuanto a cuántos laboratorios de seguimiento los médicos nos pueden, ¿verdad?, enviar sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema relacionado a que a veces los planes médicos controlan un poco eso. por eso. Eso es una pregunta que es un poquito complicada de contestar en el sentido que tiene tres posibles contestaciones. Una es cuáles son los laboratorios que el médico, cuando está evaluando al paciente, entiende que son necesarios y que deberían ser de ayuda. El segundo es si el paciente va a poder costear los deducibles o copagos que el plan médico, ¿verdad? La parte que el plan médico no va a cubrir. Y tercero, si el plan médico los va a cubrir o permite repetir todos esos laboratorios, ¿verdad? Las veces que sean necesarias. Va a ser importante que si nos dejamos llevar por lo que sería la buena práctica médica, utilicemos lo que es la evidencia basada o la medicina basada en evidencia, que básicamente son las recomendaciones que vemos aquí. Ejemplo, en el paciente con diabetes yo voy a utilizar la hemoglobina glicosilada para saber su control crónico del azúcar. Pues como mencionamos, la recomendación es que si el paciente está descontrolado, no está en la meta de control, la hemoglobina glicosilada se debe repetir no más frecuentemente de cada 3 meses. Si la estás haciendo, si en menos de 3 meses hay 1, 2, 3 hemoglobinas glicosiladas, eso estamos botando los chavos y no nos va a dar ningún beneficio adicional. Si el paciente está en meta, debería ser cada 6 meses. ¿Ok? En el punto de vista de lípidos, que lo hablamos hoy, si el paciente no va a ser tratado con medicamentos para el colesterol y tiene menos de 40 años, se debe hacer una evaluación inicial en el momento que el paciente tiene diabetes y si se va a continuar sin tratamiento, en 5 años se reevalúa. ¿Ok? O dependiendo, porque a lo mejor tiene ahora 37 años, así que no le toca hasta 5 años, pero cumple 40 en 3 años, así que no se lo va a repetir en 5, se lo repito en 3. ¿Me entiendes? Así que esa sería la recomendación. Ahora bien, yo te inicio un tratamiento para colesterol. ¿Cuándo te voy a repetir el colesterol? Pues te voy a repetir el colesterol entre 4 a 12 semanas de haber iniciado la medicina. Ya demostré que alcanzó la meta de colesterol. ¿Cuándo lo vuelvo a repetir? El año que viene. No hay necesidad de volver a repetírtelo siempre y cuando tú te estés tomando tu medicamento. Obviamente, si hubiera una razón por la cual se alteró, dejaste de tomar el medicamento y tengo que buscar entonces otra opción, pues entonces sería la indicación para repetirlo. Pero si tú estás tomándote la medicina y no necesitas, ¿verdad? Y la estás tolerando bien, pues se repite una vez al año. Desgraciadamente, a veces ordenamos más pruebas de las que necesitamos y así pasa con la mayoría de los laboratorios. Así que es importante tratar de establecer, de acuerdo a la condición que estamos evaluando, cuál es la frecuencia indicada de esos laboratorios. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Cómo no? Hola, quiero aprovechar la oportunidad ahora a invitar a ustedes para, por favor, dejarnos saber de dónde están juntando en nuestra series de eco, de dónde están ubicados, en qué clínica, qué práctica, etcétera. Tenemos mucho interés a saber más de ustedes, los participantes, y reforzar que esa es una oportunidad para ustedes a traer cualquier pregunta o duda acerca de la práctica y el tema de diabetes al doctor Ángel Cumilado, nuestro experto, que ustedes se sienten libres
traer, como mencioné, cualquier duda, caso, pregunta. Y quiero saber si hay temas en particular que no estamos cubriendo que no cubrimos hasta ahora o que no vamos a cubrir en esa serie que ustedes quieren conocer más. Si hay otros temas que ustedes quieren surgir para que nosotros podamos planificar otras sesiones para cubrir esas dudas o preguntas. Entonces, por favor, abrimos ahora la sesión para ustedes. Buenos días, doctora Kimberly Ramos, nuevamente. Hospital Rehabilitación Física Multimédica. Temas que de interés, por lo menos para mí, la parte neurológica, los ataques cerebrovasculares, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, cuál es el tratamiento en ambos, sobre todo los medicamentos antiplaquetarios, anticoagulantes. Eso es un tema que de mucho interés, por lo menos para la parte de medicina. Y cuándo es indispensable, en cuánto tiempo los medicamentos TPA. Gracias. No sé ¿Alguien si- más? ¿Algún otro tema de interés? Entonces, doctora Acumulada, ¿es algo que quieres contestar ahora o algo que podemos traer para la próxima sesión? Bueno, va a ser importante que desde el punto de vista, cuando hablamos de nervios, no sé si Kimberly te referías específicamente del sistema nervioso a neuropatías o algún, eso si es lo que tenga que ver con neuropatía diabética, lo vamos a estar cubriendo yo creo que la semana que viene. Desde el punto de vista de trombosis cerebrales, recomendaciones preventivas para los pacientes con diabetes, según la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes, las estrategias que mencionamos en el día de hoy, de que ya no se recomienda el uso de aspirina de rutina en pacientes que no tengan riesgo, que si tienen riesgo de eventos cardiovasculares se utiliza la aspirina en dosis baja, ¿ok? Y que en ocasiones se puede utilizar la antiplaquetarios duales. Ahora bien, para la otra pregunta del manejo agudo, pues eso sería probablemente un tema para prepararlo y traerlo, y lo ideal, esa no sería mi área de expertise, lo ideal sería que sea o un radiólogo intervencional o un cirujano o neurocirujano, ¿verdad? Que pueda traer su opinión. Desde el punto de vista de la revisión de los tiempos de espera, eso te lo puedo revisar. Yo entiendo que lo ideal es que si el paciente presenta síntomas, lo ideal es que se comience el tratamiento lo más rápido posible y que no transcurran más de 90 minutos para poder tener un beneficio para la administración de agentes, ¿verdad? Como el TPA y agentes, ¿verdad? Trombolíticos que le vayamos a dar a este paciente. Así que, pero yo creo que eso sería un tema más, que lo ideal es que tengamos cuáles son todos los factores de riesgo, cuáles son los síntomas, o sea que sería más una presentación formal completa. Y vuelvo y digo, yo no tendría ningún inconveniente en tratar de prepararla, pero hago la salvedad y el disclosure de que esa no es mi área de expertise, ¿verdad? Y que lo ideal sería traer a alguien que nos pueda colaborar con eso. Si alguien Gracias, doctor. Pensé que la pregunta de la compañera había sido qué temas adicionales, ¿verdad? Fuera de esta... por eso sí. Sí, no, eso también yo interpreté lo que tú dijiste, pero quería decir, ¿verdad? Que para prevención, pues básicamente la población con diabetes es lo que mencionamos aquí,
pero vuelvo y te digo, me parece que lo que más te interesa es ver el manejo, la identificación de ese paciente, y eso es más bien un setting agudo que yo creo que es importante y que a través de la misma telemedicina podemos facilitar el acceso a servicios rápidos y decir, mira, sí, ese paciente debe ser transportado inmediatamente, porque ustedes pueden tenerlo en las clínicas, en los cuidados de los hogares, identificar ese paciente y por medio de telemedicina uno puede, ¿cómo se dice? Ver, tener una idea, conversar respecto a lo que estamos viendo en vivo y decidir, mira, ese paciente hay que moverlo inmediatamente. Y entonces, claro. Sí, definitivo. Creo que fue que confundí la pregunta en términos de qué otro, o sea, cerrando un libro y abriendo otro libro. No, pero no. Si es así, no. No, creo que con la parte de lo que acaba de explicar el paciente diabético, ¿verdad? Que lleva a este paciente de derrame cerebral, a mí, por lo menos a mí en mi práctica me ha ayudado inmensamente y gracias por eso. Así que espero con mucha ansia la parte de neuropatía, que esa es la orden del día. Perfecto, pues no te preocupes, que ya la semana que viene, si Dios quiere. Y vuelvo y le digo, traigan, si tienen sus casos, traigan sus casos. A mí no me molesta. Oye, lo peor que puede pasar es que yo no tenga la contestación y que les diga no sé. Y entonces pueda tener que hacer la asignación, porque el compromiso mío va a ser tratar de tener la contestación para la próxima sesión. Sí, como estaba, gracias, ¿verdad? Por todos los temas que han mencionado, tomamos nota y igual vamos a repasar la grabación por si nos quedó alguno de los temas. Y en efecto, sí, lo que estaba mencionando también Leslie es que próximamente vamos a estar planificando otros ecos con otros temas en particular según la necesidad, ¿verdad? De ustedes los participantes. Así que como mencionó el doctor Cumulada, quizás él no tiene esa área de expertise, pero sí buscamos algún otro colaborador que pueda traer ese tema. Así que sí, tomando nota. Gracias, doctora. En el setting que yo trabajo, yo creo que lo más que inquieta cuando vamos a admitir un paciente es que llega un paciente de los hospitales agudos y ese paciente muchas veces es dado de alta desde por la mañana y nos llega este paciente por la noche a los hospitales de rehabilitación física. Entonces ese paciente no ha comido todo el día, no estuvo en las dietas, no ha tenido sus medicamentos y entonces pues en los casos de hospitales de rehabilitación física, pues el paciente llega con un cuadro de un accidente cerebrovascular bien complicado, con hemiplegia, con hemiparesia, con afasia. Muchas veces llegan sin los familiares, con la ambulancia, y entonces yo creo que ese es el punto para mí más difícil, que me llegue un paciente, entonces le tomamos los vitales y entonces tiene unas presiones casi en 200, 195 sobre 90, o sea, unas crisis ahí bien terribles, los pulsos elevados, el dextro está en 400, el paciente no afasia, que no me puede hablar, no sabe, a veces los expedientes están incompletos. Yo no sé si el doctor Cumulada lo veo riéndose, pero la verdad, ese es mi peor momento. Doctora, es que, o sea, soy empático con su sentir y quiero aclarar algo. Se supone que cuando un paciente está saliendo de una unidad de cuidado agudo a una unidad de rehabilitación, en el momento de esa transición se coteja que el paciente está estable de todos esos condiciones que lo tenían en el setting agudo. Como muy bien usted se expresa, una vez la dan de alta de la institución aguda, el proceso de transición y la burocracia a veces es tan lenta que cuando ustedes reciben el paciente está nuevamente agudamente descompensado. Así que lo correcto debería ser regresarlo. Totalmente de acuerdo. Así que, aunque obviamente yo no voy a estar tocando, pero vamos a entrar, va a ser interesante. Yo no sé si es la última de las sesiones o una de las últimas sesiones que habla de los cuidados de transición,
vamos a estar hablando un poco de eso y tenemos mucha oportunidad y volvemos. Yo entiendo que el mismo uso de la telemedicina, entiéndase setting agudo, setting de rehabilitación, a cuidado en el hogar, a rehabilitación prolongada en el hogar, todas esas cosas, el uso de la telemedicina nos va a poder ayudar un montón a evolucionar. Obviamente, todavía estamos, como digo yo, en pañales en la implementación de estos procesos, pero parte del propósito de estas sesiones educativas es fomentar eso. Así que una de las cosas sería tratar de envolvernos entre los centros de rehabilitación, ¿verdad? Instituciones de rehabilitación como la que usted trabaja, con estos hospitales agudos para que haya esa mejor comunicación. Es un reto grande, pero tenemos que enfrentarlo y, como decimos por ahí, meterle mano. Así que vamos a ver, y yo creo que vamos a tocar algunos de esos temas en esa charla futura. Esto será un tema, ¿verdad? Añadiendo los temas en esta misma línea para no como hice ahorita, que toque otro tema completamente diferente, pero sí sería bien relevante con estos cambios de niveles, que es lo más aceptado que podemos tener un paciente y que podamos manejarlo para volverlo a llevar a una situación, ¿verdad? Que sea estable dentro de la cronicidad que tenga el paciente. Eso para mí es un tema, ¿verdad? Que yo creo que sería relevante. En mi caso, cuando ya llevo unos años trabajando en este setting y lo que he hecho pues es orientar muchísimo al área ¿verdad? De los especialistas en emergencia, los paramédicos, de cómo, ¿verdad? De cómo ellos tienen que tomar los vitales allá, porque yo le digo, si tú me sabes, en un principio fue medio fuerte, ¿verdad? Porque se lo piraba. Le decían, si tú tienes un paciente que está saturando en 98 allá y está en 80 ahora mismo, pues algo le pasó de allí a acá, ¿me entiendes? ¿Sabes? Entonces, a lo mejor me decía, a lo mejor no sé, ¿verdad? Nunca pude tener la constancia de eso, pero a lo mejor pones un número y no era el correcto. Pero entonces hemos tenido que ir poco a poco pues llevando esta educación en esto, ¿verdad? En este personal que es tan importante, de que ellos sepan cuál es el valor que tienen, porque imagínense, o sea, también el Lexo estaba en 200, 180 y ahora mismo está en 400 y pico, y yo no tengo nada aquí que poder, ¿verdad? Facilitar, que no sea la insulina regular, ya ves, y no tengo más nada, pues esa transición yo creo que para nosotros sería relevante, por lo menos, que es lo más aceptado, y lo no aceptado, y que podemos verlo a ponerlo estable. Desde el punto de vista de lo que es diabetes, yo les vamos a dar las recomendaciones de cómo debe ser esa transición. Obviamente, la realidad es que la mayoría de las condiciones que van a tener transición a un hospital o a un centro de rehabilitación prolongada, los requisitos van a ser los mismos y los vamos a ver, que asegurarse de que se le están dando la continuidad de tratamiento en el momento de la alta, durante el periodo de tiempo que está en espera para ser transferido, que ahí es donde muchas veces se falla y por eso el paciente se decompensa, y en el transcurso del ingreso, ¿verdad?, al nuevo centro de rehabilitación. Así que me voy a dar a la tarea, doctora, y voy a buscar si la información que tenemos en la revisión de estándares, pues obviamente que son más bien aspectos generales, pero vamos a entrar y tratamos de programar. Si usted tiene, le voy a pedir que si usted tiene algún casito o algún caso clínico de experiencias que haya pasado y nos las puede hacer llegar con anterioridad, porque nos ayudaría mucho a traer este tema a discusión, porque las personas que están con limitaciones, muchas veces incapacitadas, nosotros deberíamos garantizar el que tengan un cuidado y mejorarles la calidad de vida que queda de una manera que sea digna. Así que ese debe ser nuestra primera meta, ¿verdad?
Y me parece que hay mucha oportunidad de mejorar en ese renglón. Así que si tenemos esos casitos, eso a lo mejor nos puede traer información, ¿verdad? Para alertar y que otros de los participantes se envuelvan también. Así que muchas gracias por su participación. Gracias. Buenas, doctor. Víctor Velázquez. Tengo una duda en pacientes con hiperlipidemia que se están tratando con estatinas. Y se le hace un laboratorio, el LDL está normal, pero los triglicéridos están altísimos. Usted dijo que no recomendaba la terapia combinada de estatinas con... entonces, ¿se podrían obviar las estatinas y empezar con tratamientos para los triglicéridos? Bueno, va a ser bien importante, como mencioné, cuando tenemos hipertrigliceridemia de más de 500, Sí. va a ser importante que tenemos que considerar tratamiento, pero dentro del tratamiento las dosis altas de estatinas tienen un poder de reducción significativo en triglicéridos. Así que ya ahí tú le estarías dando ese beneficio. Aquí la estrategia sería, si no está en dosis altas, pues tratar de llevarlo a dosis más altas, ¿me entiendes? Para ayudarlo. Ahora bien, si vamos a utilizar medicamentos para los triglicéridos, la utilización de el Vascepa o ay Dios mío, ¿cómo que se llama el otro? Que son los omega 369, pero son los que están, el que está aprobado por el FDA, no los que tú compras over the counter. Uno es el Vascepa, que es el Icosapentoil, y el otro es el Lobasa. ¿Ok? El Lobasa. Esos medicamentos tienen unos efectos significativos en la reducción de triglicéridos y son los que se recomiendan usar en combinación. Ahora, debemos descartar causas secundarias que pueden incluir síndrome nefrótico, problemas con el hígado, historial familiar de hipertrigliceridemia, en cuyos casos, pues, a lo mejor el paciente va a requerir hasta féresis, ¿me entiendes? O sea, que habría que evaluar. Pero el uso combinado de fibratos con estatina o niacina con estatina no se recomienda. Y entonces el punto aquí es el siguiente. Si el paciente mantiene unos niveles de triglicéridos por encima de 500 y está en dosis máxima de estatina y no tengo otras causas secundarias, tengo que considerar cuál de esas medicinas voy a dar. ¿Por qué? Porque si usted decide iniciar la combinación de fibratos o niacina con las estatinas, tiene que estar monitoreando el paciente para síntomas de intolerancia y efectos secundarios de esa combinación. ¿Ok? Y ese es el propósito. No es que no se pueda, es que no se recomienda su uso de rutina. Debemos tratar de utilizar los medicamentos que han demostrado beneficios desde el punto de vista de reducción de eventos cardiovasculares y menos incidencia de efectos adversos. Y por eso es que tratamos de no utilizarlo. Pero no quiere decir que no se pueda. Si usted no tiene otra alternativa, pues mira, que hay que combinarlo. Pues ahora hay que educar al paciente y decirle, pudiese que pase que te den síntomas de dolores, que te empiece y te den rash, alergia, pues entonces tiene que venir o notificarlo. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Vámonos a la orden. Yo creo que hoy nos fuimos sin casos. Yo que tenía unos casos que entiendo que eran los más interesantes, pero creo que estamos cortos, así que si tienen, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar los dos casos para iniciarnos la sesión que viene, ¿ok? Por lo menos los dejamos los dos y si nos da tiempo de discutirlos, los discutimos, si no discutimos uno nada más. Pero si alguien tiene alguna otra duda o pregunta que quiera traer o comentarlo para terminar, ¿verdad? Y no comenzar un caso, porque el caso no nos va a dar tiempo para discutirlo completo. Así que estamos a la orden. Gracias a todos los que participaron. Este tipo de conversación es el que nos gusta tener, así que gracias a todos los que participaron. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, lo pueden hacer ahora porque vamos a dejar los casos clínicos para el jueves, ya que solo quedan 2 minutos para la 1. Pero está súper bien, nos parece súper bien porque hubo un conversatorio y mucha discusión, así que eso no es nada. Qué bueno.
Y no, yo siempre digo que esa es la mejor estrategia de aprendizaje cuando estamos compartiendo ideas y compartiendo experiencias. Así que exhorto a que en cuanto podamos hacerlo de esa manera, lo sigamos haciendo de esa manera. Bien. Muchas gracias, doctor, por la presentación nuevamente. Por el chat, Nidiana les envió el link para compartir un caso clínico. La doctora Ramos o cualquier otra persona, si quieren presentar algún relato, una experiencia que hayan tenido, lo pueden hacer mediante ese polo. Si lo quieren hacer por email o de otra manera, también creo que enviaron el email por el chat. En pantalla se supone les salga la encuesta de satisfacción. Como siempre, ¿verdad? Les pedimos y les solicitamos que la completen antes de retirarse. Y pues nada, tan pronto hagan eso, pues... y ahí también sale el QR code. Tan pronto hagan eso, pues ya entonces procedemos a cerrar la sesión y muchas gracias por su asistencia. Dejamos el número de teléfono y el email en el chat para que puedan contactarse cualquier cosa. Y también, ¿verdad? Si yo sé que muchos de ustedes tienen el tiempo bastante comprometidos, que tan pronto tengamos, ¿verdad? Ese espacio para traer casos y demás, que no necesariamente pueden utilizar ese espacio para traer su caso, como estaba comentando el doctor Comulada, que dentro de la presentación puedes acordarte de muchos casos que han tenido y ahí mismo lo pueden presentar de manera informal. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad y nos vemos, si Dios lo permite, el jueves que viene. Gracias, buen provecho. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Creo que Muchas gracias. luego de que terminen esta encuesta va a salir la de Ponce. Nidia